Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En esta programación especial que estamos haciendo por nuestro 25 aniversario, como muchos de ustedes ya conocerán, hoy nos encontramos dentro de nuestro ciclo de encuentros literarios y contamos con la compañía de Luis Sueco. Buenas tardes. Gracias. Referente actual de la novela histórica de nuestro país. Quiero hacer una breve presentación sobre su figura. Comentarles que además de escritor, es director de los castillos de Grisel y de Bulbuente, dos fortalezas restauradas y habilitadas como alojamiento con encanto y con sede de eventos. Además es ingeniero industrial, licenciado en Historia y máster en Investigación Artística e Histórica. Miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y colaborador como experto en patrimonio y cultura en diversos medios de comunicación. Ha logrado el éxito internacional de crítica y público con su fascinante trilogía medieval El Castillo, La Ciudad y El Monasterio. 3 novelas que nos llevan a través de adictivas tramas de intriga ambientadas en los escenarios arquitectónicos más importantes de la época medieval. Sus novelas posteriores, El mercader de libros y El cirujano de almas, lo han consagrado como uno de los novelistas históricos más importantes de nuestro país. Hoy tenemos el lujo de contar con su presencia para hablarnos de su última obra, El tablero de la reina. Una obra donde el ajedrez, la historia y la figura efectivamente, de una reina nos sumergen en un thriller que nos descubre, entre otros temas, el origen del ajedrez moderno. Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a la Biblioteca de Castilla-La Mancha por crear este evento y a la librería por traer ejemplares. Yo estoy, la verdad, que muy contento de estar en Toledo porque en Toledo todavía no había presentado ninguna de mis novelas, así que es la primera vez que presento aquí y creo que voy a dar mejor marco. La novela acaba de salir a la venta, realmente lleva muy poquito tiempo, salió el 23 de febrero, o sea, hace 10 días, una cosita así, así que es de las primeras presentaciones que estoy realizando en la gira, ¿no? que luego sí que va por muchos otros lugares, así que también pues quiero deciros que es emocionante pues empezar un poquito también en Toledo, porque la novela empieza en Toledo, eso no lo he dicho, es una novela que empieza en Toledo en el siglo XV. Sí que creo que, más que claro, no os puedo contar mucho de la trama, además casi ninguno la habéis podido leer, o casi ninguno. Entonces os puedo contar un poco del proceso, ¿no? de esta novela, que es una novela muy compleja de escribir, que me ha llevado mucho tiempo, que es una idea bastante antigua que tenía. Yo trabajo de manera un poco peculiar, sobre todo a partir de mis últimas novelas, porque yo escribo novela histórica, pero cuando empiezo a organizar o a plantear la próxima novela, no busco un marco cronológico o un personaje histórico, sino que busco un tema. Voy pensando qué temas pueden ser interesantes a la hora de plantear una novela, o que van a dar juego en la trama. Por ejemplo, la anterior novela era la medicina, el anterior eran los libros. Entonces yo creo un tema, en este caso el ajedrez. El ajedrez son 1500 años de historia. O sea que mira si tenéis épocas para elegir que puedes ambientar una novela sobre... Más que sobre el ajedrez, una novela que tenga como hilo central o como base el ajedrez, ¿no? Para que luego pueda contar otras cosas. Entonces, claro, yo empecé a investigar, ¿no? Sobre el ajedrez, porque yo juego al ajedrez, pero tampoco soy demasiado buen jugador. Claro, investigando, pues llega la documentación que plantea un tema muy curioso, que es que el ajedrez actual, que jugamos ahora, las reglas son españolas, del siglo XV. Yo, pues no lo sabía. Y me pareció muy curioso. Siguiendo investigando, pues claro, hay muchos autores que lo reivindican. España es la cuna del ajedrez moderno. A mí me parece muy sorprendente que España no haya reclamado ese origen del ajedrez. ¿Por qué? Porque no sé si lo sabéis, pero el ajedrez está ahora más de moda que nunca. El otro día hay una web donde se juega el ajedrez, que estaban jugando a vez 13 millones de jugadores. Y la web se cayó. O sea, no daba más abasto. Está demostrado que hay más gente jugando ahora mismo al ajedrez que al fútbol. Para que os hagáis una idea con ese. Hay más gente jugando ahora mismo al ajedrez que al fútbol. El ajedrez está ahora en auge por varias razones. Porque se puede jugar online, que era algo que antes no se podía jugar.
porque hubo una serie de televisión muy famosa que lo puso en auge, porque el campeón del mundo actual tiene que ser el mejor jugador de todos los tiempos, por diferentes razones, ¿no? También porque el ajedrez se está introduciendo en los colegios. En muchos colegios, el ajedrez ya es una asignatura prácticamente y muy beneficiosa para los chavales. Entonces, el ajedrez, hay muchos clubes de ajedrez. El ajedrez está en auge, está de moda. Entonces, claro, no está más reivindicar que este ajedrez que jugamos actualmente es español. Porque el ajedrez es un invento indio, se crea en India, sobre el siglo IV, más o menos. De ahí pasa a Persia, de Persia pasa al Islam, el Islam lo introduce en la península ibérica, a través de los diferentes reinos de la península ibérica pasa a los reinos cristianos de toda Europa y se va expandiendo, ¿no? Pero no es el ajedrez actual, es otro ajedrez muy distinto. El ajedrez va evolucionando desde la India. El ajedrez que se inventa en la India tampoco es el que llegaba a Persia, en el que llega al Islam. Hay otras figuras, por ejemplo, en el primer ajedrez había elefantes, había carros de combate, no había torres, no había alfiles, por supuesto no estaba la reina. En vez de la reina hay otra figura que es la cerza, que es una figura defensiva, una figura que tiene muy pocos movimientos y que lo que tiene que hacer es defender al rey, una especie de visir. Luego, además, cuando llega aquí a la península, a España, como llega a través del Islam, y el Islam no está muy a favor de las representaciones figurativas, en las ajedrez había muchas esquemáticas. Ya no tenían ni los rasgos de los elefantes, ni los rasgos de los carros, ni los rasgos del rey. Entonces, el ajedrez va evolucionando. Y lo que ocurre cuando llega el ajedrez aquí a los reinos cristianos es que no se entiende. Es complicado entender, entonces lo van adaptando. Es un proceso que dura bastantes siglos. Y ahí sobre el siglo XIII, más o menos, la figura que está al lado del rey pasa a denominarse reina. Porque es lo que hay en la sociedad de la época. Los que gobiernan en los estados son los reyes, el rey y la reina. Entonces, para que lo pueda entender el pueblo, se introduce la figura de la reina, pero sigue conservando los movimientos limitados. Esto sigue siendo así, el alfil evoluciona y el alfil inicial tampoco tenía muchos movimientos, pues sigue tener más movimientos, se hace que el peón pueda llegar a la octava casilla y transformarse en otra figura, bueno, van introduciendo el enroque, van introduciendo cambios, ¿no? Y llegamos al siglo XV. Y en el siglo XV lo que ocurre es que de repente la figura de la reina, que prácticamente no tenía importancia, se transforma en la figura más importante del juego. Esto es muy sorprendente. A mí siempre me había chocado, no sé si habéis jugado un poquito al ajedrez, me había chocado lo poderosa que es la reina. Está desproporcionada en movimientos con el resto de la figura. Yo cuando jugaba, me acuerdo de pequeñito, que cuando me comía la reina yo me enfadaba. Porque decía, oye, ¿ahora qué hacemos? Ya toda la partida intentando hacer claro, la reina, a ver si se equivoca el otro y le como la reina o a sobrevivir y forzar tablas. Porque ya, sin la reina, ¿qué haces sin la reina, no? Pues ¿cómo puede ser que en un juego medieval, con la sociedad que es de la época, la figura más importante sea una mujer? Eso no tiene sentido. O sí. Algo tiene que pasar en esa época que provoque algo muy profundo, un evento, una figura, un personaje, que transforme el juego. Y el juego al final es una representación de la sociedad. O sea que un personaje cambia la época, ¿no? Como dice la novela, a veces hay que cambiar las reglas del juego, ¿no? Hay un personaje que cambia las reglas del juego. Y ese cambio, esa época cronológicamente, como podéis imaginar, porque la novela más o menos lo avisa, es Isabel de Castilla. Para que os hagáis una idea, el documento más antiguo, ¿por qué sabemos que es en España donde se hacen los cambios del ajedrez? Porque el documento más antiguo, con las reglas actuales del ajedrez, estaba en España, en Valencia, para que se perdió en las guerras napoleónicas. En 1475, era un poema, en 1475, manuscrito. Luego había otro tratado de 1495, ya un incunable, también en Valencia, y ese también se perdió, en este caso en la Guerra Civil, pero se fotografió, o sea que se conserva fotografiado. Y de todas maneras tenemos un documento de un año después que está en la Universidad de Salamanca, con las normas del ajedrez. Entonces, los tres documentos más antiguos, con las reglas actuales del ajedrez, son españoles. Entonces, claro, eso te da una pista muy importante de que el cambio fue en España y cronológicamente coincide con la reina Isabel. Entonces, claro, la novela juega con ese doble sentido, ¿no? De los cambios del ajedrez con la reina Isabel. La reina Isabel que, bueno, ahora es católico, los conocemos todos, ¿no? No sabéis lo que lograron, su reinado, pero seguro que no sabéis, o no sabéis también cómo Isabel llega a ser reina. Es algo que no se trata normalmente en la ficción, pero daos cuenta que Isabel era una infanta. Era una infanta.
nunca tenía que haber sido reina. No estaban los planes de nadie. Yo creo que de los de ella misma. Porque si acaso alguien tenía que haber sido rey, era su hermano. Tenía que haber sido su sobrina, pero bueno, pero si alguien tenía que haber sido el rey, acaso era su hermano. ¿Qué va ocurriendo? Pues que su hermano muere en estas circunstancias, hay una serie de avatares. Ella, Isabel, no tiene ningún aliado, ninguno. O sea, ninguno. O sea, imaginaos a una niña de 14, 15, 16 años sin ningún aliado de peso en la corte, ¿cómo va a poder esperar ella ser reina? No tiene ningún sentido. Además, reina como es ella, ¿no? Isabel, tampoco la ponemos en su justa medida en valor, porque no nos damos cuenta que es la primera gran reina de Europa. Es la primera reina. Había otras reinas importantes, pero que no eran ellas las que reinaban. Eran las mujeres del rey, eran reinas regentas, pero no eran la reina. No era la que gobernaba. Isabel es la primera mujer que gobierna, que manda. Eso para la época, decir que es revolucionario es poco. En la novela se explica que hay varios personajes, incluso los personajes que son más, no son aliados de ella, pero bueno, los personajes más afines a ella, lo que no quieren de ninguna manera es que ella reine. La quieren utilizar para mandar ellos, pero lo que no quieren nunca es que una mujer mande. Es impensable para este contexto del siglo XV. Es un personaje que lo tiene todo muy en contra. De una novela va jugando con ese contexto histórico, pero los protagonistas son otros. La reina Isabel es un personaje secundario, que sirve para entender la política, para entender la época, para entender hacia dónde va España, qué ocurrirá después. Pero los personajes son dos. Son Gadea, que es una chica de Toledo, como decía al principio, y luego Ruy, que es un cronista un poco atípico, porque no es un cronista oficial. Es cronista, es historiador, es escritor, también es hombre de armas, como no eran muchos hombres de la época, como era Cervantes, como era López, como era Quevedo. Cogían la espada con una mano y la pluma con la otra. Y es un personaje que también es un cazador de manuscritos. Pensad que en esta época, ya que estamos en la biblioteca, estamos en el final del siglo XV. La imprenta se ha creado ya, pero todavía es pronto, sobre todo para que llegue con importancia a España. Prácticamente no hay ni incurables. Pero en esa época hay un déficit de libros. Faltan libros. ¿Cómo van a faltar libros? Pues claro que faltan libros, porque ya estamos en el siglo XV. Estamos en el siglo XV, todavía sin la imprenta. Las universidades están ya en auge y hay muchas universidades. Las universidades necesitan libros, como podéis imaginar. Las instituciones religiosas también han crecido mucho, necesitan muchos libros. El comercio está creciendo ya de una manera muy importante, también necesitan libros. Se necesitan libros, hace falta libros, no hay libros. No hay libros para tanta necesidad. Yo creo que también eso luego es una consecuencia de la invención de la imprenta. La imprenta al final resuelve un problema y es que faltaban libros. Cuando crean la imprenta lo que realmente quieren es ganar dinero. Es un invento para ganar dinero. Entonces, claro, en esta época, el Ruy es un personaje que se dedica también a buscar, la novela empieza con él, también que se dedica a buscar libros. En este caso, la novela él está en Granada, cuando empieza, buscando un libro en una biblioteca de Granada, robándolo. Entrando además por una torre, aquí son muy altas. Por eso lo puedo decir. Y que se dedica también a conseguir libros, porque en esa época también había perseguidores de libros, porque los libros eran muy costosos y la nobleza también le gustaba tener colecciones con libros raros. Era una manera también de mostrar su estatus, ¿no? Tener una biblioteca, 200 libros más o menos, con libros raros que te daban como importancia, ¿no? Eso era muy importante. Entonces la novela empieza con esos dos personajes, con Ruy y sobre todo con Gadea. Gadea es una niña que tiene que dejar Toledo y empieza un viaje. En mi novela se viaja siempre mucho. Es un personaje que tiene muchos avatares, lo pasa muy mal en sus primeros años. De hecho, llega un momento que piensa que está maldita. Ella cree que está maldita y busca una solución, busca un remedio para que le quite la maldición que cree que ha caído sobre ella. Es una época donde la superstición todavía era muy importante, entonces tiene todo el sentido del mundo. Y hace un viaje muy largo para quitarse esa maldición que cree que tiene ella. Termina en León por una razón
y es que otra cosa que aparece cuando yo me documento es que las figuras de ajedrez más antiguas de Europa también son españolas. Sí que parecen muchas coincidencias, pero pensar que por eso la novela está ambientada en el siglo XV, pues la novela está ambientada, porque al final en la parte de presentación ha aparecido material para hacer la novela. Entonces, hay unas figuras de ajedrez en cristal de roca muy sencillas, que si las veis no parecen figuras de ajedrez, muchos los llaman bolos, se los llaman bolos, no llaman figuras de ajedrez, y están en una cueva del Bierzo, en León. Y hay otros muy parecidos también en Asturias. Entonces, las figuras más antiguas de ajedrez que se conservan en Europa son españolas. Y aún hay más, porque los textos donde se hace referencia al ajedrez más antiguos de Europa también son españoles, que son 2 testamentos de 2 condes catalanes. En el testamento incluyen unas figuras de ajedrez, porque el ajedrez también eran considerados tesoros. Entonces, por ejemplo, en las catedrales se guardaban ajedrez como tesoros. Parece curioso, pero te das cuenta que es un juego muy relacionado con la realeza, el ajedrez. Y las figuras solían ser en materiales muy nobles, por no decir muy costosos, ¿de acuerdo? Entonces, das cuenta, las figuras más antiguas, los textos más antiguos, y además las normas actuales, los primeros textos sobre las normas actuales, todos en España. Entonces, claro, a base de encontrar esos pequeños detalles, esas pequeñas informaciones en la documentación, vas pudiendo crear la novela. ¿Qué más aparece para poder crear la novela? Pues uno de los libros de Alfonso X el Sabio, que tenéis muy... que fue de mi aniversario. Sí, aniversario. Claro, en el libro de los juegos, gran parte del libro, por no decir la mayor parte del libro, es sobre ajedrez. Entonces, pensar, un rey tan importante como Alfonso X el Sabio, que le da tanta importancia a los libros que manda a escribir, ¿no? A las partidas, que cree un libro sobre el ajedrez, tiene que haber una connotación también política. Ahí, Alfonso X el Sabio no hacía nada sin pensar en la connotación política. Pues en su libro de los juegos, que se conserva en el Escorial, tenéis toda una serie de partidas con ilustraciones donde da mucha atención precisamente que aparecen jugando muchas mujeres. Hombres contra mujeres, mujeres con niñas. Es muy curioso. Un libro lleno de simbología, además. Pues ese libro es clave en la novela también. Porque, te digo, es muy interesante que un rey tan importante como Alfonso X el Sabio creara un libro así. El libro no lo escriben en Sevilla, porque él está allí en Sevilla cuando se escribe, y tienen que crear, parece ser, crean incluso una especie de torneo para que vengan jugadores de ajedrez y jueguen entre ellos y poder luego esas partidas transcribirlas al libro, porque no había suficientes tratados con partidas como para crear el libro. O sea, no fue sencillo de crear ese libro de los juegos. Pero claro, es un libro creado por un rey, entonces su difusión, y claro, preimprenta, su difusión no es muy grande. Entonces es un libro que en Europa se conoce poco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el libro de Alfonso XIII todavía no existe la reina. Y parece ser que en cambio en esa época ya se jugaba con la reina. Y diréis, pero esto que nos estás contando no tiene sentido. Pues parece ser que sí, porque él mismo, Alfonso X, dice que el ajedrez es clave, o él lo ve como un elemento, una herramienta clave para que dentro de su reino las 3 religiones puedan relacionarse. ¿De acuerdo? Alfonso X hereda las conquistas de su padre, Sevilla y Córdoba, con una gran población musulmana en ese día. Y entonces, claro, el ajedrez es una disciplina que pueden jugar a la vez miembros de diferentes religiones. No había tantas. Entonces lo ve muy importante para la convivencia y lo deja por escrito. Es curioso también. Y no solo eso, ¿sabéis para qué era muy importante el ajedrez en la época? ¿Para qué crees que puede ser muy importante un juego? Las partidas eran largas, donde puedes estar sentado 4 o 5 horas. 2 personas. Un hombre y una mujer. No puedo dar más pistas, Para cortejo, sobre todo dentro de lo que es la nobleza. Pensar en qué, eso es la Edad Media, no pongáis del siglo XXI. ¿En qué otro ambiente un hombre y una mujer pueden estar sentados uno frente a otro, casi tocándose, si quieren, o tocándose si tocaban, durante 4 o 5 horas? O más, o dejar la partida y seguir al día siguiente. Imaginar lo que da para poder conocerse.
Entonces era muy importante, así que para que suena un poco a... pero era muy importante, esencial, sobre todo claro, cuando bajas de estatus social, ¿no? Pero pensar en la nobleza y en la realeza. También que para que era muy importante, para la diplomacia, y era una manera de, pues en un ambiente más distendido, ¿no? Pues con un embajador extranjero, con un noble, pues bueno, jugar una partida y mientras, pues hablar del problema que fuera, ¿no? Del pago que había que hacer, de la frontera que había que tratar. Entonces es muy útil porque es un lenguaje que todo el mundo entiende. Tú te pones a hablar con un embajador, no sé, de Hungría y puede que tuvieras problemas para entenderte, pero jugar al ajedrez, saben jugar al ajedrez los dos. Entonces pueden jugar al ajedrez, ¿no? Entonces es un lenguaje universal. En la novela también se juega con una idea que tienen algunos ajedrecistas. Claro, yo también he incluido temas del ajedrez actual, que es que dicen que el ajedrez es como las matemáticas y como la música. Que un poco que no lo hemos inventado nosotros, sino que lo vamos descubriendo. Vamos descubriendo las normas del ajedrez. Igual que vas descubriendo las leyes de matemáticas o la física, o vas descubriendo las notas musicales. No lo inventamos nosotros, lo vamos descubriendo. El ajedrez está ahí. Curioso, es una teoría curiosa. Luego, también, claro, yo cuando voy investigando, la gente se pone muy de moda la Guerra Fría, lo sabéis. Los soviéticos lo plantean como escenario para demostrar quién es el mejor y los americanos aceptan el envite y se produce ahí, en plena Guerra Fría, pues todas las partidas que conocéis, Apollon Teaser, muy conocidos ya. Pues claro, investigando en esa época hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, jugar a ciegas. ¿Habéis visto que se puede jugar a ciegas? Se puede jugar con los ojos cerrados al ajedrez. Pues creo, ahora estoy hablando un poco de oídas. En la investigación encontré que era un jugador húngaro que era capaz de jugar 40 simultáneas a ciegas. O sea, jugar con 40 jugadores a la vez con los ojos cerrados. Eso no se puede hacer. Yo creo que tampoco. Me costaría 1, 2, 3, pero 40. Bueno, pues sí. Luego creo que hay que estar 3 o 4 meses recuperándose del esfuerzo y dice que ya no lo va a volver a hacer nunca más. Entonces, en la novela se juega a ciegas. En algún caso se juega a ciegas. Hay mucho esfuerzo físico porque yo en Zaragoza en la presentación estuve con una ajedrecista, muy jovencita además, tenía 19 años, María Izaguirre, que es del equipo nacional español, y ella nos contó algo muy interesante, que claro, nosotros vemos el ajedrez es un deporte. No sé yo qué es un deporte, pero es un deporte. Dice, claro, nos veis ahí 5 horas sentados y decís, pues esfuerzo físico ninguno, ¿no? Al contrario, me dice la chica, María, bueno, pues que sepáis que estamos a más de 100 pulsaciones durante las 5 horas. A más de 100, con picos de 120. Dice, yo pierdo muchísimo peso en los torneos. Dice, y luego el ajedrez tiene algo muy duro, que es que tú puedes estar jugando bien 4 horas y 59 minutos y que si en una jugada fallas, pierdes la partida. Dice, eso no lo tiene ningún otro deporte. Dice, tú juegas a fútbol, pierdes un balón, le das al poste, te expulsan a un jugador, siempre te puedes recuperar, ¿no? Al tenis, bueno, al tenis anda que no hay altibajos en el juego. Dice, pero en la ajedrez, si te equivocas, no hay margen. No es posible recuperarte. No. Tendría que hacer otro jugador un fallo igual de terrible que el tuyo, y no es habitual. Dice, luego eso tiene un desgaste tremendo, porque tú cuando ganas las partidas no piensas en ello, pero cuando pierdes una, te pegas luego días analizando por qué lo has perdido y el fallo que has cometido. Eso es durísimo. La gente tiene que entenderlo. Entonces, también un poco para que comprendáis que luego en la novela, la protagonista, Gadea, sufrió un entrenamiento muy duro. Precisamente pues porque es un deporte muy duro, si quieres estar al nivel. Estoy contando así un poco tema más de historia y de ajedrez, pero luego la novela es de aventuras. Una novela de misterio, porque hay un asesinato, muere un personaje y, bueno, pues, muere el personaje. Exactamente, no se puede contar más y luego hay muchas intrigas. Saca estar por medio Isabel. Hay muchas intrigas porque luego Isabel, algo muy curioso de ella, que pone mucho en relevancia su papel, es que la intentan casar desde niña. Yo perdí ya la cuenta de las veces que ya está la boda comprometida. O
sea, comprometida. Pensar que en 2 ocasiones le dice que no al rey de Portugal, pero en su cara. En su cara. Un hombre 20 años más mayor que ella y que es rey de Portugal, una potencia de la época. En una ocasión se salva en el último instante porque vienen ya a casarse con ella y de repente muere en extrañas circunstancias el que iba a ser su marido. Que en el hecho de muerte el marido solo piensa, solo maldice no haber podido morir ya casado con Isabel. O sea, por lo menos porque ya se casaba con ella, ya ascendía de linaje y maldice a todo lo posible porque no ha sido posible casarse con ella. Y Isabel, esto es siendo una niña, o sea, una infante, una adolescente y además de la realeza, que no tiene ni voz ni voto. O sea, que si le decían cásate con él, tenía que se casar. Pues bueno, ella consigue ir salvando sus matrimonios y al final, que a mí lo que dice mucho, se casa con quien ella quiere. Pensar que en la época que una princesa o un príncipe, tampoco tenía mucha visión, se casara con quien quisiera, es algo muy revolucionario. No sé si sabéis la boda de los reyes católicos, ¿sabéis cómo se casan? Se casan en secreto. Fernando, como buen aragonés como yo, tiene que atravesar toda Aragón, o sea, Castilla disfrazado de mozo de mulas para casarse en secreto en Valladolid con Isabel, en contra del rey de Castilla. Y encima son primos, para complicar un poco más la cosa. Entonces tienen que falsificar una bula, pero no pueden hacer la del Papa actual, porque el Papa actual ya da otra bula al rey de Castilla, entonces no podía dar otra a Isabel y Fernando, entonces dicen, bueno, pues vamos a falsificar una del Papa anterior. Además nadie va a decir que no va a salir el Papa diciendo que no lo ha hecho porque ya está fallecido, ¿no? Entonces, esto lo va a dar los reyes católicos, así empieza. O sea, claro, ¿qué puedes esperar luego? Pues claro, que luego son 2 personajes que consiguen todo lo que consiguen. Luego Isabel hace algo muy importante, y en la novela yo ya doy pistas, que es por fin conquistar Granada. Vosotros pensáis que Granada lleva 200 años sin conquistarse. O sea, los los reyes se habían como acomodado. Preferían cobrar las parias, los impuestos que pagaban los reyes de Granada, que meterse en una conquista. Entonces, era muy cómodo, ¿no? Isabel, desde el principio, tiene claro que eso no puede ser, que hay que conquistar y hacer ya la unificación. Fernando también lo comparte la idea, pero es una idea que Isabel desde niña lo tenía clarísimo, porque es que eran 200 años de retraso. O sea, la frontera tenía que haberse expandido muchísimo antes, era una anomalía en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ese es el contexto que vais a ver en la novela. Es una novela de aventuras, es una novela que tiene muchas subtramas, que tiene muchos temas, que se trata por separado, porque al principio Gadea y Luis no van juntos, va cada uno por su lado hasta mitad de novela. O sea, hasta mitad de novela vais a estar en 2 tramas totalmente distintas. Que el ajedrez es un hilo conductor, pero que no tienes que saber absolutamente nada de ajedrez para seguir la novela, que vais a entender siempre la simbología que hay que utilizo yo con el ajedrez. Por ejemplo, en el ajedrez, si llegas a la 8ª casilla, el peón es la figura menos importante del juego. Si no entiendes el juego, el peón lo desprecias. Dices, un peón, ¿no? Para que no pasa nada, ¿no? Bueno, pues en un momento de la novela, el maestro de Gadea le dice varias cosas. Dice, para empezar, los peones son la mitad de tus figuras. La mitad de las figuras son los peones. Y luego, si el peón llega a la 8ª casilla, se convierte en otra figura. O sea, que no puedes despreciar a los peones, que los peones simbolizan el pueblo. O sea, lo que está diciendo el maestro Isabel es que nunca puede despreciar al pueblo, que si quiere ser reina, tiene que ganarse también al pueblo. No basta con ganarse a la nobleza. Y eso Isabel lo tiene muy claro. Y no solo sabes los reyes católicos, porque la labor de publicidad, o de promoción que hacen en el pueblo, eso es esencial. Los primeros que apoyan a Isabel son las ciudades. Las ciudades apoyan a Isabel, o sea, el pueblo. La nobleza no, es el pueblo el que apoya realmente a Isabel para que sea reina. Luego se van sumando, ¿no? Pero ya cuando la cosa está bastante clara. Luego en el ajedrez, cuando termina la partida, todas las figuras, da igual que sea el rey, la reina, un peón, terminan en el mismo saco. Y al final, cuando mueren, todos terminamos en el mismo lugar. Entonces, así, estos son 2 ejemplos solo. La ajedrez está lleno de este tipo de simbología y de dobles intenciones, que es un poco también con lo que juega la novela y el aprendizaje que sufren los personajes, porque es una manera muy bien de entender la época. Y también hace similitudes con la época actual,
porque el ajedrez va evolucionando, va cambiando cuando se cambia de época, ¿no? Entonces, ahora que estamos en un proceso de cambio de época, todo es mucho más rápido, pues igual el ajedrez también tiene que ser más rápido. Entonces, ahora se juega el ajedrez rápido, al ajedrez ultra rápido. Bueno, pues en esta época también el ajedrez ya les empezó a parecer lento y hacer un cambio para hacerlo más rápido, más dinámico. Bueno, ahora se producen algunos cambios también en el ajedrez y en el mundo, porque en la novela es finales del siglo XV, que es la antesala de la Edad Moderna y del Renacimiento. Entonces, los reyes católicos, tanto Fernando como Isabel, en origen son reyes medievales, pero en la práctica no son reyes medievales, son reyes modernos. Entonces, son los primeros reyes modernos de la historia. De hecho, Fernando luego sirve como, bueno, la teoría que sirve como ejemplo para Maquiavelo, ¿no? Son reyes ya renacentistas, son reyes que ya quieren acumular todo el poder, que entienden la monarquía de otra manera distinta, que entienden sus territorios de otra manera distinta, que quieren centralizar, que quieren poder instaurar, ¿cómo decirlo?, tribunales que dominen todo su territorio. Ya es una monarquía muy moderna, no es medieval, porque para que no, aunque choque un poco, los reyes medievales dependen mucho de su nobleza. Por ejemplo, yo que soy de Aragón, en Aragón es terrible. En Aragón, el rey de Aragón, si quiere ir a la guerra, tiene que hacer cortes en cada uno de sus territorios y discutir en las cortes, que os puedo asegurar que era todo menos divertido y tiene que dar indemnizaciones a la nobleza. Si va a Valencia y quiere que los valencianos le apoyen, pues tiene que llegar a un acuerdo con la nobleza valenciana. Y nosotros te mandamos 1000 caballeros, pero hay lo nuestro. Pues tendrás que darnos una exención fiscal aquí, algo para el puerto de Valencia, si no vamos, y no van, fuera de su territorio no. Entonces, claro, todo eso, con la moderna, todo eso cambia, y estos son los primeros reyes que entienden la monarquía de una manera completamente distinta, que quieren todo el poder, ¿de acuerdo? Les llama la atención como una infanta, sin ningún aliado, consigue no solo ser reina, sino gobernar. Y no solo gobernar, sino gobernar con todo el poder, ¿no? Eso es el gran cambio. Aparte de luego todo lo que consigue, pues porque América, todos los elementos, ¿no? Pero eso ya, la novela realmente no llega tan lejos. Así que... Yo, Luis, te quería comentar una cosita. Yo cuando me comentaron mis compañeros, bueno, viene Luis, tal, este es el libro que va a presentar, que bueno, voy a ver cómo va. Me gustó mucho la idea, y ahora cuando nos está explicando y cuando estuve leyendo un poco de que iba y tal, no voy a decir nada, ese paralelismo entre el ajedrez y la reina, sobre todo porque yo, te soy sincero, yo desconocía totalmente el mundo del ajedrez, de hecho, poco o nada he jugado cuando era pequeño y demás, y me ha llamado mucho la atención, sobre todo, esa imagen que, por lo menos a mí, de inicio, cuando he cogido la obra, he empezado a investigar un poco de qué iba y demás, la imagen de la reina y, sobre todo, toda la influencia que tú dices, o bien dices, en el juego. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque es cierto que una mujer en aquella época, tener tanto poder, atesorar tanto poder y poder hacerlo, me resultaba muy, por así decirlo, una cosa importante. Y además, con el tema del ajedrez, es cierto que nosotros, yo por ejemplo, cuando hemos jugado de pequeño y demás, era como algo, y es verdad que siempre lo que tú decías de la figura del ajedrez de la reina era como esto, está la que manda, la que va, y nunca me había parado a pensar el porqué de eso. Entonces, no sé si se puede decir o no se puede decir el quién decide esa figura, quién decide que debe aparecer la figura de la reina. Claro, eso es lo más complicado de saber. Eso es lo que no sabemos. ¿Quién es el...? Yo creo que al final eso no es una persona en concreto, es un contexto social, ¿no? Yo creo que lo que ocurre es precisamente eso, que el ascenso al poder de Isabel para sus contemporáneos es tan sorprendente y tan llamativo que afecta a toda la sociedad. De repente ves que la que reina en Castilla es una mujer, te das cuenta que se corona ella sola y que encima coge la espada de
portar la espada de la justicia que no lo había hecho ninguna mujer. Entonces, claro, eso hoy en día sí que lo puedes comparar con eso. O sea, no se me ocurre. Entonces, claro, para sus coetáneos es un shock. Es un shock y se ve reflejado, pues se ve reflejado en el arte, se ve reflejado en la literatura y en otros contextos de la vida. Y al final el ajedrez es un reflejo también de la sociedad. Entonces yo creo que hay un contexto, yo creo que también había un caldo de cultivo, ¿no? Que era el que el ajedrez había estado moviendo muy lento, ¿no? Ya se había intentado hacer algún cambio. Ya se había intentado, por ejemplo, en Alemania había intentado introducir una figura nueva, o sea, más, que era no me acuerdo ahora, un animal muy poderoso que se colocaría en un extremo de... O sea, ya había intentado también ampliar el tablero en vez de 8x8 a 10x10. Lo amplías, pues es más difícil de defender. O sea, había un contexto, por un lado, de intentar hacer algún cambio en el ajedrez y, por otro, claro, la figura de Isabel, que, claro, pues entonces la literatura muchas veces intenta ser reflejo de la época. El primer documento que tenemos es un poema, es un poema alegórico que coincide una con una constelación, o sea, que aparecen Venus, Mercurio y Marte alineados. Entonces, en el poema están los 3 planetas y son un planeta jugando al ajedrez contra el otro y creo que Mercurio de juez. Esto es en el poema, Pero en ese poema la reina se mueve como actualmente. Es el primer documento que tenemos. O sea, ese es el documento. O sea, mira qué documento más... El siguiente es un tratado de ajedrez. Pero el primero es un poema. Además se llama, es en valenciano y es ajedrez de amor, traducido. Pero refleja, entonces claro, al final yo creo que es un contexto que ya hay una necesidad de un cambio y que cuando llega Isabel, pues claro, la gente se impresiona mucho. Entonces, igual que alguien no haría una escultura o alguien haría otro tipo de obra literaria, estos poetas que jugaban al ajedrez dijeron, bueno, pues, como en el ajedrez hay que hacer un cambio, algo así tiene que ser. Entonces, lo que pone en relevancia es el shock que supuso el ascenso al poder de Isabel. No sé si queréis hacer alguna pregunta, aprovechar para que si no solo hablábamos nosotros. No sé si tenéis alguna pregunta sobre la novela, sobre el proceso de escritura, ya que estamos aquí, ¿no? Sí. Sobre la novela no puedo hacer ninguna pregunta porque, claro, no la he leído. Claro. Pero lo del ajedrez sí que llama la atención, aunque tenía ni idea, el tablero parece que Sí. es un poco, ¿no? Pero ahora, actualmente, ¿cómo es que, bueno, actualmente y hace ya bastante tiempo, cómo habiendo sido el nacimiento del ajedrez en países comentando, ahora, sin embargo, si en los países del este o Rusia, donde ha tenido tanta importancia y tanto poder? Bueno, va evolucionando. Que sepáis, por ejemplo, que el primer campeonato mundial de ajedrez también es en España, que no lo he dicho, con Felipe II. Felipe II va a hacer una competición entre jugadores de Europa y el que gana es un español. Es en el Escorial. O sea, está todo totalmente documentado. Lo que ocurrió luego es que pues, en el siglo XX pues, los soviéticos decidieron que el ajedrez servía para demostrar que el comunismo era mejor que el capitalismo y decidieron formarse en el ajedrez y apostaron por el ajedrez y bueno, pues, es curioso. Pues, pero también demuestra lo importante que es el ajedrez, ¿no? Lo curioso que es que 1000 y pico años después la Unión Soviética decida que quiere ser los mejores del mundo en el ajedrez y con eso demostrar que un régimen político económico es mejor que otro. Qué curioso, ¿no? Pero es que el ajedrez tiene ese poder, ¿no? Entonces yo por eso tenía claro que quería hacer una novela sobre el ajedrez. A mí me costó mucho decidirme, O sea, esta es una idea que viene de años atrás, pero yo no encontraba cómo ubicarla, no sabía cómo hacerlo porque, claro, decía, vale, hilo conductor del ajedrez, ¿y qué más? ¿No? Eso no es más que un hilo conductor, hace falta mucho más para crear una novela. Hasta que fui encontrando documentación, ¿no? Pero el ajedrez tiene algo especial. Tú piensas que incluso, si no sabes jugar al ajedrez un poquito, te llama la atención. El ajedrez. Y no es normal el auge que tiene ahora, que en el siglo XXI la gente esté jugando al ajedrez más que nunca, que haya clubes de ajedrez, que estén las escuelas, que la gente juegue online, que cualquier... o sea, la cantidad de información que llega ahora sobre los campeones del mundo de ajedrez, eso no había pasado nunca. Que se esté utilizando para reivindicaciones de igualdad. En la novela yo empiezo con una jugadora ucraniana que decidió, que era campeona del mundo, que decidió no jugar en Arabia Saudí.
Dijo, no pienso jugar en Arabia Saudí si tengo que jugar porque no se respetan los derechos de las mujeres. Y perdió el título mundial. Sacrificó el título mundial por no querer jugar en Arabia Saudí. Y en diciembre, una jugadora iraní muy importante decidió jugar sin velo en un campeonato de ajedrez. Por supuesto, no puede volver a Irán y ahora está exiliada aquí en España. Que incluso en ese sentido, el ajedrez, bueno, la jugadora iraní fue recibida por el presidente del gobierno de España. Y apareció en diciembre o primeros de enero, apareció en portada de muchas revistas españolas. Sorprendente. Pues es que el ajedrez es sorprendente en muchas facetas. Entonces la novela también pretende reivindicar todas esas facetas que hay en torno al ajedrez, que son curiosas, lo de los soviéticos. Lo que estaba comentando de la lucha por los derechos humanos y la igualdad, que ahora más de igualdad que nunca. Que el juego online de ajedrez esté disparado, que se estén incluyendo en los colegios. Piensa que a la hora de aprender a tomar decisiones y de concentrarte para los niños, el ajedrez es maravilloso. Porque en el ajedrez no importa el primer movimiento, o sea, no importa el movimiento que vas a hacer ahora. Eso no es importante. Lo que importa es que se hace dentro de 3 o 4 jugadas. Eso para la mente de un niño, pensar que lo que tiene que hacer es planificar 4 movimientos más adelante, eso para el cerebro, información, es tremendamente beneficioso. Y decidir qué figura mueves. O sea, y además, si te equivocas, lo que comentaba esta jugadora, tienes la partida. Entonces, claro, el ajedrez, por eso lo elegí yo como hilo conductor de la novela, porque tiene muchos aspectos muy, muy curiosos. Y, por ejemplo, podría haberlo ambientado mejor en la época del siglo XX, de los soviéticos. Lo que no, me parece muy curioso que las reglas modernas fueran españolas y la relación con la reina Isabel. Yo creo que eso es algo muy a reivindicar. Si esto pasara en Inglaterra, habrían hecho un montón de películas. Y lo sabríamos todos. Hasta nosotros sabríamos que el ajedrez viene de Inglaterra. O sea, no tengo ninguna duda, ninguna. En cambio, aquí ni siquiera lo sabemos los españoles. Entonces, como si no lo sabemos nosotros, ¿cómo lo van a saber fuera? O sea, es lo de siempre, ¿no? Pero claro, prestamos atención. De hecho, las piezas con que se juegan los campeonatos del mundo son estado cuando debería ser la pieza española. Por ejemplo. También hay. Y referente a Alfonso X el Sabio, lo que decía está de plena actualidad, que se podría jugar en las prisiones, en los barcos, en las casas, por las mujeres. Todavía está la actualidad, porque comenta de que están las escuelas, por desgracia, muy poquito. Y eso que en el Parlamento Europeo se aprobó y las comunidades autónomas españolas aprobaron que sí, pero hay muy poquitas escuelas que lo tengan bien introducido, por desgracia. Depende un poco yo sé que en Aragón lo están introduciendo bien, ¿sabes? Pero claro, tampoco no me sé la de toda España. Sí, en Illescas hay un proyecto precioso que lleva ya 6 años, que lo están dando el ajedrez de forma transversal en todas las áreas. Educación física, matemática, lengua, Lo que se va a reivindicar y que es muy útil para la gente joven. Yo jugaba al ajedrez de pequeño y yo reconozco que es beneficioso. Claro que sí. Cada movimiento es una decisión. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Y el respeto. Sí. Es un juego muy noble porque vosotros pensáis que en el ajedrez, si ganas, ganas. O sea, el árbitro no se ha equivocado, ni ha habido mala suerte, o sea, eso es muy positivo también a la hora de las relaciones, ¿no? Porque hay otros juegos donde siempre estamos igual, ¿no? Pero el ajedrez es en ese sentido muy noble. Intentar también trabajar la frustración en los niños. También es importante, ¿eh? Es importante. Incidiendo en lo de por qué España nos saca más rendimiento en ese aspecto, la apertura española es una de las más jugadas. Sí, verdad, sí. ¿Cierto? Y eso ya que Luis López, en el siglo XVI, fue el que más las escuelas jurídicas. En uno de los últimos campeonatos, la inmensa mayoría de las partidas entre los campeones estaban realizadas con la apertura española. No, pero eso lo sabe la gente que juega al ajedrez, la gente que es ajena. En cambio, en otro país lo sabía todo el mundo. O sea, en Inglaterra lo sabía todo el mundo y aquí también lo sabríamos.
va jugando. Claro, entonces, eso es lo que da pena. Y también la intención de la novela, ¿sabes? Que es un poco también, pues, pero que esto pasa en muchos otros campos, por desgracia, sí, es poco reconocido. O sea, no sabemos luego ciertos logros que hemos tenido, no sabemos venderlos bien, no sabemos explicarlos, no sabemos, lo hacemos mal, porque si no, no serían tantos casos. Pero claro, mira, el ajedrez, es que yo, por ejemplo, cuando empecé a documentarme, yo no tenía ni idea, si lo tengo que reconocer. Yo iba leyendo y digo, esto puede ser, tenía que documentarme más porque digo, a ver si es que he cogido un texto aislado y esto no es así, pero claro, vas uniendo, vas hablando con gente y te dicen, no, sí, digo, pero esto no se conoce, ¿eh? Y dices, bueno, pues, digo, no, te digo yo que no, porque yo que más o menos sé jugar y no tengo ni idea de todo esto, entonces, claro, por eso yo vi una novela clarísimo, lo vi clarísimo. El otro día presenté en Valencia con un amigo mío que también es escritor y me dice, joder, esta novela estaba ahí. Y dice, ¿cómo no lo he visto yo? Y digo, yo también pienso que he visto, ¿eh? Y dice, pero el ajedrez, además juego al ajedrez. Hicimos una presentación y trajo unas figuras muy bonitas de ajedrez, muy altas además. Y me dice, pero es que a mí me encanta el ajedrez. Y ni se me había pasado por la cabeza escribir una novela con el ajedrez un poco de hilo. Me dice, jamás se me hubiera ocurrido. Y es que me gusta muchísimo. No sé, a veces esas cosas pasan. ¿Sí? El tablero que se utiliza para el ajedrez es el mismo que se utiliza para las damas. Sí. ¿Sabes la relación? ¿Por qué no damas y caballeros? Ah, y lo de las damas, ya no me metí ahí. El tablero es el mismo. Desde pequeño jugábamos más deprisa a las damas. Sinceramente, me centré en el ajedrez, sí que vi documentación sobre damas, pero dije no. Y sobre otros juegos, pues dije, ya no. El programa de las damas porque es mucho más sencillo. Pero son damas, no son caballeros. Es curioso, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Siguiente. Totalmente de acuerdo, es curioso. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la presentación. Muchas gracias, Luis, por haber venido aquí a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Desde aquí en tu casa, puedes venir Gracias. cuando quieras.